La Guajira es tu casa. Nuestro tema de hoy, violencia basada en género desde el aula de clase. Un contenido radiofónico sobre los diversos tipos de violencia de los cuales es objeto la niñez y adolescencia, dando también resultados como el bullying. Aniwan tiringwaneput chichikwatu, huascujaraka surupna tu aguarakhutkapuch. Saludamos a nuestros seguidores y a la población del territorio de La Guajira. Estamos una vez más en otra producción que te brinda información a través de la campaña La Guajira es tu casa. Hoy conoceremos dos historias, pero antes de extendernos, vamos con nuestra primera invitada, la docente Claudia Jaraba. Ella es docente en el área de Ciencias Naturales en Nazaret, Alta Guajira. Nos contará sobre su vivencia de niñez con el bullying y cómo ha implementado metodología para que sus alumnos no vivan lo que ella sufrió en el pasado. Mi nombre es Claudia Jaraba, docente de Ciencias Naturales. Hacerles de pronto entender a los estudiantes de la importancia de tener buena convivencia con los estudiantes y de tratarlos bien, de que no haya maltrato ni físico, ni psicológico, ni verbal. Pues lo que yo hago es contarles desde mi experiencia lo que yo pasé y lo fuerte y lo duro que ha sido para mí y todo lo que yo tuve que vivir para poder superar eso. Entonces esa es como la forma en la que yo le llego a mis estudiantes. Sí, cuando yo veo o percibo problemas de bullying en los estudiantes, pero lo hago desde mi experiencia personal, porque los estudiantes se tienen como más tocados, como que le llega a uno más a ellos que decirle, no, mire, es que el bullying es malo por esto, pero si uno les comienza a contar ideas, vivencias reales, pues eso lo lleva a ellos a reflexionar sobre lo que está sucediendo o lo que ellos están haciendo en el aula de clase. Y cuando ya uno comenzaba como que a explicar a los estudiantes qué podía suceder si ellos seguían con esas actitudes, pues como que dejaban de molestar a sus compañeros. Los docentes de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Nazaret no han sido ajenos a tocar estos temas y aseguran que se trata de espacios de mucho aprendizaje, que es grato compartir con los estudiantes, ya que la violencia basada en género, así como el bullying, muchas veces se convierte en factor negativo para los niños y adolescentes. Algunos profesores coinciden en que la violencia basada en género tiene presencia en las escuelas, donde el nombre que recibe muchas veces es diferente y guarda relación con el bullying. Por esta razón es importante manejarlo con mucho cuidado y en una ruta que busque subsanar daños en caso de ocurrir. La violencia basada en género en la institución, aunque muchas veces lo normalizamos por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, sí se presenta. Y pues ya llegó la hora de que de verdad uno comience a colocarle límites a esto para que comencemos a respetarnos, tanto hombres como mujeres. Y como le digo, si se presenta de una u otra forma, ya que siempre vemos a la mujer como el sexo débil y tendemos a juzgar o muchas veces a burlarnos por cosas de pronto que ellas no puedan hacer y no es el hecho, entonces ahí estamos violentando y lo hacemos a veces hasta de manera indirecta. ¿Qué opinas acerca de la implementación de estas rutas que trabaja ahora UNICEF junto a la Fuerza de Mujeres? Me parece espectacular sobre esta ruta que se quiere generar, que sea propia en la cultura guayú, porque sí es cierto que sí lo hay dentro de un ámbito arijuna, ¿por qué no hacerlo dentro del ámbito guayú? Para que ya sea un poco más propio ese seguimiento que se haga a los casos, y me parece que es muy acertado esta nueva ruta que se quiere crear. ¿Qué crees que le falta? ¿Qué creo que le falta? Yo creo que lo que falta es no solamente incluir a los docentes en este tipo de charlas y en este tipo de concientización, sino también comenzar a llegar a las comunidades, que comenzaran a capacitar un poco más a la comunidad en general, para que la comunidad tenga conocimiento sobre esto y también comience a tomar conciencia.
Crear espacios donde la sociedad de padres, la comunidad, equipo de orientación y personal educativo es también una herramienta muy necesaria en los espacios educativos, según el aporte de los docentes, quienes aseguran que no hay que ser ajenos a la realidad que se presenta comúnmente con la niñez y adolescencia. Con este gran contenido que hoy compartimos con ustedes, es necesario hacer reflexiones para estar al tanto de temas muy comunes en las aulas de clase. Así despedimos este podcast. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos toda la semana con una temática diferente. Estuvimos en la narración Aljímero Montiel, Sailín Fernández. También los invitamos a escribirnos por las redes sociales, así sumar estrategia de comunicación en las comunidades. Nuestro Facebook, Red de Comunicaciones Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú, Noti Guayú, al igual que Instagram y Twitter. También puedes contactar a nuestro enlace comunitario al número 300-535-4566. Una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú Puchimájana en convenio con UNICEF en el marco de la Estrategia de Comunicaciones La Guajira es tu casa.